Bienvenidas, bienvenidos a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana, que hoy le ofrece una entrevista muy importante. Importante en razón de la persona que nos visita. Se trata de la hija de una de las hermanas Mirabal. ¿Usted recuerda ese triple asesinato en República Dominicana de las hermanas Mirabal que dio lugar posteriormente al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y al Día Naranja? Bueno, pues si quiere saber la historia de todo esto, le invito a que se quede con nosotros. Quédese con nosotros y conozca la historia, la vida de Minú. Y como les comentaba hace unos minutos, bueno, pues estamos con una gran personalidad, una gran invitada que nos hace el honor de visitarnos no solo en Justicia Electoral, sino en México. Bienvenida, Minerva Josefina Tavares Mirabal, Minú. ¿Cómo estás, Minú? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí. El honor es mío. Muchas de estar gracias. Con ustedes, compartiendo con ustedes. Pues, ¿qué te parece si decimos que es mutuo? Exacto. Es mutuo. Bueno, Minú, yo te quiero preguntar, yo sé la historia, yo conozco todo lo que vamos a hablar, pero quiero que las personas que nos estén viendo conozcan paso a paso. Primero, ¿por qué te dicen Minú? ¿De qué viene? Y después, poco a poco, iremos descifrando esta personalidad maravillosa de Minerva Mirabal, tu madre, y desde luego tú que has seguido su legado. ¿Qué te parece si empezamos con Minú? Bueno, pues más bien voy a empezar con Minerva, porque de ahí viene la explicación. Vamos. Minerva Mirabal, aparte de ser la heroína que es, la política, la luchadora, la abogada, fue la mujer valiente que nos inspira, era una artista también. Y entonces a ella le gustaba pintar, le gustaba la poesía, le gustaba todo. Y leyó unos poemas, yo digo que el mismo día que salió embarazada de mí, unos poemas de una niña, de una poetisa francesa, de una poeta, una niña de 8 años, llamada Minú Druet, que fue como un gran escándalo editorial en esa época, y ella decidió que estaba embarazada cuando se enteró, que iba a ser una niña y que se iba a llamar Minú. Y así se lo contó a sus amigas. Pero en eso, como estaba ella, mi papá y todo el mundo haciendo cosas importantes como terminar con una dictadura de 30 años, pues se le olvidó declararme en la oficialía civil. Y entonces yo tenía 4 años cuando se la llevaron presa y nunca se declaró, no tenía una declaración oficial. Y mi abuela, cuando ellas estaban presas, dijo, pero hay que bautizar a esos niños, todos se van a quedar huérfanos, como efectivamente ocurrió. Y entonces dijo, esa Minerva inventando, vamos a ponerle un nombre que sea Minerva Josefina, como un nombre cristiano, digamos. Claro. Y me puso así. Entonces, pero ya yo era Minú. Entonces, tú sigues siendo Minú, haciendo honor a lo que tu mamá quería. Pero igual, como comprenderás, no me quiero quitar el Minerva tampoco, que aparece en mis documentos oficiales. Por supuesto que no. Pero entonces aquí nosotros te estamos conociendo, ¿no? Eres Minerva Josefina Tavares Mirabal, para nosotras, acá entre nos, Minú, ¿verdad? Así te conoce toda la gente. Y bueno, pues vamos a conocer a tu mamá. ¿Qué te parece? Porque nosotros sabemos la historia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de este máximo órgano jurisdiccional, tiene como bandera el nombre de tu madre, el nombre de sus hermanas, las mariposas naranjas, y todo esto para eliminar la violencia contra las mujeres. Siempre lo recordamos, ¿no? Pero queremos que tú nos digas cómo era esa mujer que nosotros ahora, generaciones después, en otros países, en otras regiones, la admiramos. Pues yo la verdad que lo que siento es que no tuve la oportunidad de conocerla, porque todos los testimonios que me han llegado sobre ella me la presentan como una mujer extraordinaria, en todos los sentidos, con una personalidad muy fuerte, con un gran amor por la cultura, por la lectura. Yo recuerdo que mi abuela decía, los libros fueron los que llevaron a la tragedia. No quería que yo leyera después, mi abuela, y con un temor muy legítimo, claro, que yo entiendo ahora, pero que cuando estaba pequeña me dolía. Pero
era esa mujer con talento artístico, como decía antes, que pintaba, que lo dejó todo, una buena vida. Digamos que tal vez no tenía necesidad de hacer lo que hizo, pero lo hizo, porque pensó no solamente en ella y en su generación, sino sobre todo en el desprendimiento de que quienes veníamos después, no solamente sus hijos e hijas, sino también todos los dominicanos y dominicanas y el mundo en general se merecía un futuro pues libre de autoritarismos, de totalitarismos, de crímenes, claro, de violencia. Minú, hay que contextualizar esto. República Dominicana vivió una dictadura. De 30 años, más de 30 años. De 30 años, tu madre, sus hermanas, inclusive tu padre, lucharon contra esa dictadura. Conformaron un movimiento político que se llamó Movimiento Revolucionario 14 de junio para derrocar al tirano. Y ese movimiento fue descubierto, entonces fueron hechos prisioneros todos, una gran cantidad de jóvenes, y luego condenados. Mi mamá y mi tía María Teresa, que también fue fundadora del movimiento, fueron hechas prisioneras, estuvieron en prisión varias veces, las soltaban y de alguna manera ellas seguían entonces tratando de rehacer el movimiento. Y Trujillo llegó a la conclusión de que esa obsesión que él había tenido, además por Minerva, porque la había conocido cuando ella era muy joven, en el año 49, y se había obsesionado con ella, quería poseerla y ella los rechazó públicamente y los rechazó políticamente. Cuando digo públicamente es porque fue en una fiesta. Claro. En una fiesta que se había hecho para invitarla para que él bailara con ella y así mismito lo arreglaron. Entonces ella lo rechazó y lo dejó en el medio de la pista. Claro. Y él le preguntó que si le gustaba su régimen y ella le dijo que no le gustaba. Y ahí mismo mandaron a coger la presa a ella y a mi abuelo. Y también a mi abuela luego. Eso fue en el 49, hasta que ella conoce a mi papá, que también venía de una tradición de lucha por la democracia, había sido formado parte de un movimiento que se llamaba la Juventud Democrática, luego de la Segunda Guerra Mundial en el año 47, y que fue también muy, muy violentamente reprimido. Y entonces se conocen en la universidad y ahí se enamoran y se casan y me tienen a mí y a mi hermano y entonces Manolo, y entonces ellos deciden hacer un movimiento a nivel nacional que recogiera toda la indignación y toda la oposición que latía en el pueblo dominicano en ese momento, pero que no se había logrado porque quizás la dictadura de Trujillo fue una de las más criminales de las que padeció nuestro continente. Un infierno vivió tu país. Mi país vivió un verdadero infierno, miles y miles de asesinados, y quizás el asesinato más icónico, que más define esa dictadura, es precisamente el de mi mamá Minerva y mis tías Patria y María Teresa. Los tres esposos estaban en prisión, ellas mismas, como dije, habían estado en prisión antes, varias veces, en el año 1960, y entonces Trujillo decide llevar a cabo un plan para asesinarlas, y las ponen en libertad después de haberlas condenado, y entonces las trasladan a un pueblo de la costa norte de la isla, con muchas montañas, para simular que se trató de un accidente. Pero fueron asesinadas a palos, las tres, junto con el chofer que las acompañaba, con Rufino de la Cruz, y luego montaron los cuerpos en un jeep en el que viajaban y lo echaron por un precipicio de la cordillera septentrional en la República Dominicana. Entonces, pues eso provocó una indignación a nivel nacional, provocó protestas por primera vez y protestas en el exterior, y apareció en los periódicos de todo el mundo ese crimen, y desde ese momento pues la gente empezó a interesarse por esa historia, a conocerla,
y a inspirarse en ella, porque al final eso es precisamente lo que ocurrió, y sobre todo las mujeres latinoamericanas, que estaban conscientes de una tragedia que afecta a todas nuestras sociedades, que es la violencia que esas sociedades ejercen contra nuestras mujeres. Minú, Entonces decidieron en el 81 las feministas latinoamericanas que había que tener una fecha que visibilizara esa violencia contra las mujeres, y decidieron utilizar el 25 de noviembre, que fue la fecha en que ellas fueron asesinadas, para que fuera el Día Latinoamericano primero contra la violencia hacia las mujeres, y eso fue aprobado por Naciones Unidas en el 99. Así que ahora es el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Sí, Minú, la verdad es que lo que yo te quería decir es que aquí en el Tribunal Electoral siempre recordamos este día para la eliminación de la violencia contra las mujeres con la figura de tu madre, de sus hermanas, pero para nosotros siempre ha sido pues emblemático, siempre la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso nos recuerda que fue una tragedia verdaderamente lo que sucedió en República Dominicana para lo que hoy tenemos como un día internacional para evitar la violencia. Es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros. Gracias. Y que nos cuentes de viva voz esta historia. ¿Tú consideras que este día debe seguir a lo largo de la historia, a pesar de los logros? Bueno, mientras haya violencia, mientras haya una sola muerta en el mundo, digamos en nombre del amor, como consecuencia del patriarcado, pues hay la necesidad de denunciarlo, hay la necesidad de recordarlo. Y también, por supuesto, mientras siga siendo la desigualdad la norma, mientras siga existiendo discriminación en el ámbito político, me parece absolutamente necesario, porque es importante recordar que las hermanas Mirabal fueron mujeres políticas. O sea, lo que ellas hicieron fue una oposición contra una violencia de Estado, contra una violencia política. Y eso no se debe olvidar. Y eso todavía, incluso en los países más ricos, sigue siendo una realidad, la diferencia en el acceso, no solo a las oportunidades, sino también a los derechos, a la participación, a la participación política. Así que ahí están ellas con sus vidas hermosas, porque las tuvieron, con su amor por la democracia, por la justicia. Ahí están inspirándonos. Y ahí estarán, y entonces, ya lo dijiste. Y entonces, pues sí, la aspiración que yo tendría es que esa sea una historia del pasado, porque ya habríamos alcanzado el objetivo que ellas tuvieron y que nosotras tenemos hoy. Gracias, Minú. Pues en cada 25 de noviembre, ¿sabes qué? Las honramos en todas las latitudes del país, de todas las latitudes del planeta también, ¿eh? Vamos a ir a una pausa y regresamos porque vamos a seguir hablando con Minú, que está aquí con nosotros en una entrevista exclusiva del Tribunal Electoral con Minerva Josefina Tavares Mirabal. Una pausa, regresamos. Y en el marco del Día Naranja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos hablando con la hija de una de las hermanas Mirabal, la hija de Minerva. Y bueno, pues ya la hemos presentado en el bloque anterior, hemos entendido cuál fue el contexto, lo que sucedía, la historia que nos pone a todos a entender qué es lo que sucede con la vida de Minerva, de sus hermanas y el Día Naranja. Pero ahora vamos a avanzar un poquito en el tema de tu país, en República Dominicana. ¿Qué han hecho para erradicar la violencia? ¿Cómo la llevan ahí? Bueno, pues las cifras siguen ahí chocándonos, golpeándonos en la cara, lamentablemente. Es que claramente, y gracias sobre todo
al trabajo que hemos llevado a cabo las mujeres, las feministas, las políticas dominicanas en lograr avances, sobre todo en materia de leyes, de aprobar leyes que tipifiquen ese tipo de violencia, en aprobar cambios importantes en la Constitución, sobre todo del 2010. Yo fui legisladora durante 3 periodos y fui también parte de la Asamblea Revisora, fui asambleísta y pues nos preocupamos porque en la Constitución las mujeres aparecieran. Era increíble que la Constitución anterior, que era de 1966, la única mención a las mujeres que aparecía era una en su condición de madres. Hablaba de las madres. Después no estábamos presentes en ninguna parte. Así que en materia legal yo creo que hemos dado pasos significativos importantes. Y también se han tomado medidas como crear destacamentos de protección a las víctimas de esta violencia, pero son claramente insuficientes porque, como decía al principio, las cifras siguen diciéndonos que hemos fracasado, siguen diciéndonos que son insuficientes las políticas públicas, las políticas de Estado para erradicar ese tipo de violencia. Siguen diciéndonos que no es posible ninguna democracia cuando las mujeres, que somos la mitad de la población, seguimos estando inseguras. Seguimos sin sentirnos con la tranquilidad de caminar por nuestras calles o de vivir en nuestras casas sin el peligro porque a veces de ser violadas, abusadas, discriminadas, asesinadas. Entonces, no hay ninguna democracia que pueda tolerar eso y seguir siendo democracia. Bueno, en este momento la verdad es que las democracias están siendo acosadas también, no solamente en lo que tiene que ver con respecto a las mujeres, sino por esta corriente revisionista, negacionista, que pretende echar por la borda todos los derechos en los que hemos avanzado y en los que México, la verdad, empezando por este tribunal, nos ha dado. Muy bien. Origen y destino ha sido para ti la política, por lo que me has dicho, ¿no? Origen y destino, origen y destino. ¿Esto qué significa para ti en primera persona? Yo digo que cuando yo nací la política estaba ahí. Así que en algún momento de mi vida, sobre todo en la adolescencia, tuve dudas, ¿no? Pensé, bueno, pero esta es mi vocación o lo hago porque tengo que hacerlo, porque además todo el mundo me dice, tú tienes que ser como tu mamá, seguir con el legado, con tus padres y todo eso, pero bueno, la verdad es que es mi vocación. Que ya no tengo ninguna duda después de tantos años, después de haber tenido una militancia política, un activismo a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de las víctimas en todo el mundo, no solamente en la República Dominicana. Yo acabo de terminar mi periodo como presidenta del Fondo para las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Y pues ahí estuvimos trabajando con otro hito del derecho internacional que también está siendo amenazado en este momento, que es el de la justicia penal internacional. Entonces la Corte Penal Internacional está siendo amenazada y por supuesto si la Corte es amenazada, si la Corte es perseguida como está siendo, no va a haber derecho posible para ninguna víctima. Así es. Y quizás el aporte fundamental que hizo el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, es precisamente decir que tiene que haber una justicia restaurativa, que no basta con castigar a los perpetradores, que no basta con castigar a quienes ejercen violencia, si tú dejas detrás las víctimas, si no somos capaces de decir que si bien no es posible curar completamente una herida, sí es posible ponerle una curita, sí es posible lograr que a través de la intervención, de la restauración, esas víctimas recuperen la fe en que un mundo mejor es posible, un mundo donde no tienen por qué vivir en peligro como vivieron hasta el momento en que fueron
atropellados sus derechos. Claro, porque la herida es profunda, pero el bálsamo se puede poner, ¿no? Se puede poner exactamente. cada 25 de noviembre, No, sí, hay que cada ponerlo día. todos los días, porque la violencia existe todos los días. Correcto. Y existe aquí, que es tremendo. Yo estuve en diciembre pasado en la clausura de la campaña de los 16 días contra la violencia, el Día Mundial de los Derechos Humanos, que es cuando culmina. Estuve en Ciudad Juárez, en el campo algodonero, y estuve ahí con las madres, con las hermanas, con hijas de víctimas de esa violencia terrible y que ha ocurrido en Ciudad Juárez y que ocurre en mi país, ocurre en todo el mundo. No importa si se trata de sociedades, de países de los que se llaman países desarrollados, países ricos, las mujeres siguen siendo un blanco para el ejercicio de esa violencia machista patriarcal. Y eso hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Los hombres y las mujeres de este siglo, ¿cómo deben observar este tema que tú estás hablando como una tarea? ¿Cómo la deben observar? Mira, yo estoy convencida que ahora más que nunca lo que hace falta es involucrarse, es participar. Y es participar en la política, porque la política es la única actividad que garantiza el cambio, que garantiza las transformaciones, de verdad, que lo puede hacer a profundidad. Y por eso tenemos que participar. Para mí el reto nuestro es participar de la política, claro. Taparnos los ojos contra toda esa campaña que se ha llevado a cabo, sobre todo en los últimos años, de que la política era lo peor que podía pasarle a la sociedad, porque en realidad la política es lo peor que le puede pasar a quienes nos gobiernan, a quienes nos malgobiernan, a quienes creen que el mundo les pertenece, a quienes piensan que las mujeres somos su propiedad y que quisieran llevarnos, y lo estamos viendo en todos los mensajes que recibimos, en todas las amenazas, estamos viendo que quisieran retrotraernos casi a la Edad Media, claro. a negar todo lo que con tanta lucha, con tantas esperanzas hemos alcanzado, las mujeres y la humanidad. Minú, los primeros derechos se aprenden en casa. ¿Crees que desde adentro de las casas debemos favorecer que no haya esa violencia contra las mujeres? Sí, por supuesto, pero esa violencia que se ejerce en la casa no se trata, es una violación, es un delito, porque los derechos humanos, de los humanos y de las humanas, son derechos políticos, son derechos que solo puede violar el Estado. Y eso no lo podemos perder de vista tampoco. Los derechos humanos son un acuerdo político al que llegaron estados en el año 1948 aterrorizados por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y decidieron esto no debiera pasar más, pongámonos de acuerdo en estos mínimos, porque los derechos humanos de la Carta Internacional son unos mínimos, son un punto de arranque que se comprometieron los estados a no violar, a irlos construyendo. Entonces, eso es diferente de lo que puede ocurrir en una casa, a donde también, porque el derecho a la vida es el primero de esos derechos humanos y tiene que estar garantizado en el territorio de un Estado-nación. Y la casa forma parte de ese territorio. O sea, entonces la lucha tiene que ser todoterreno, Minú. No, la lucha, exacto, tiene que ser una lucha política, tiene que ser una lucha de la participación, porque si no, mientras tanto, se van a salir con la suya. Como lo han hecho. Y se van a seguir saliendo con la suya, así es. Fíjate, Minú, que ya vamos a terminar. terminar. Nuestra responsabilidad, lo que yo rescato, digamos, de Minerva, de Patria, de María Teresa, es precisamente el mensaje tan actual que sigue estando ahí presente para nosotros y nosotras. Muy bien. Ese mensaje es hoy. Hoy es cuando nos toca a nosotras emular ese ejemplo. Hoy es cuando nos toca a nosotras hacer que nuestras sociedades sean sociedades más justas, más seguras, menos violentas, sociedades más de paz.
Bueno, pues Minú, hemos llegado al final del programa y lo has cerrado maravillosamente bien. Es un gusto que nos hayas acompañado y gracias. No, gracias a Gracias, ustedes. porque sentimos la fuerza de Minerva, sentimos la fuerza de tus tías y de todas las mujeres que han luchado. Gracias. Y nosotros despedimos este programa como siempre. Gracias por habernos acompañado y recuerde, la próxima semana aquí, Justicia Electoral a la Semana. Gracias por habernos acompañado en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana. Vamos a despedir este programa verdaderamente especial con estas mariposas que nos van a recordar eternamente aquel asesinato triple de las hermanas Mirabal. Hoy conocimos a la hija de Minerva, Minú Mirabal, quien nos ha hecho reflexionar y poner el punto en donde es más importante seguir luchando. Así es que, como siempre, le invitamos a que nos acompañe en una emisión más la próxima semana de Justicia Electoral a la Semana.